Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Hipertexto 23. Hoy contamos con la presencia de un invitado muy especial a quien pasamos a presentar. Eduardo Esguibla nació en Rosario en 1952. Se exilió en México durante la dictadura. Su novela Fordlandia, destacada por The Washington Post, fue finalista del Premio Dublín, compitiendo con autores de la talla de Michel Houellebecq y Antonio Tabucchi. Integró el jurado de Casa de las Américas, recibió condecoraciones de Bolivia, Chile y Brasil y fue el primer embajador argentino en Angola. Los que integraron el Plan Valquiria eran la flor y nata del ejército prusiano. Nosotros, en cambio, éramos una organización revolucionaria bastante desprestigiada. Esta frase corresponde a su última y flamante novela, Los cuerpos y las sombras. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Eduardo. Pensaba en esta última frase, ¿no? Y esta referencia a Valquiria, para aquel que no lo sepa, recordemos que era una operación contra Hitler, ¿no? En relación con esta otra operación que vos contás en el libro, que es la Operación Gaviota, y que ya nos vas a contar un poco en qué constó, ¿no? Bueno, sí, la referencia esa que vos haces en la introducción y también un personaje, es porque se pregunta por qué un personaje le pregunta a otro. Por cierto, ambos exguerrilleros, ¿por qué razón, por ejemplo, en Alemania, si bien no todavía masivamente, y ya son años, muchos de los años transcurridos, se hace un homenaje a los militares que integraron la Operación Valquiria, que atentaron contra Hitler, e incluso un anarquista, Helzer, que hace un atentado individual? Sí. ¿Por qué allá sí y acá una operación, como se denominó aquella, la Operación Gaviota, que fue un atentado urdido por el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, contra Videla y todo su gabinete, fallido? En un viaje en avión hacia Bahía Blanca, ¿no? Sí, la idea era, el operativo consistió en colocar cargas explosivas debajo de la pista de Aeroparque, sí, para que el avión que transportaba a Videla y a todo su gabinete, Martínez de Hoz, Arguindegui, etcétera, digamos, hacerlo volar por el aire, ¿no? Eso falló por circunstancias muy azarosas. Y uno de los personajes estuvo muy cerca de tener éxito la operación, ¿no? Bueno, hay que remarcar esto. Porque... Sí, lo que yo pude reconstruir en la investigación que hice, que digamos las causas fueron realmente técnicas y por azar. Digamos, había dos explosiones, una de las cuales no... Una sola explotó. Una sola explotó. Aparentemente movió a toda la nave, sí, la aeronave, pero no la desestabilizó. Caso contrario, hubiera ocurrido si hubieran explotado las dos cargas explosivas. Hubiera sido distinto. Para cerrar el comentario, este personaje le pregunta al otro por qué allá sí y aquí no. Y como vos bien explicabas en la introducción, el otro le reflexiona de que, bueno, aquella Operación Valquiria fue integrada por militares, por la flor y nata del ejército prusiano, claro, y no, pero por una organización revolucionaria que encima además pretendía cambiar la sociedad, digamos, transformarla en otra, ¿no?, socialista, etcétera, etcétera. Sí, ¿y pensás que en estos momentos cambió esa mirada o que sigue más o menos igual? Bueno, yo pienso que en su momento, yo estaba en México cuando exiliado ya, cuando se produjo el atentado, allí tuvo una enorme trascendencia en los medios, en la prensa, sí, pero yo creo que la reflexión de este personaje me parece que es, digamos, salvando las distancias, es ficción, etcétera, etcétera, me parece que es atinada porque no se pueden, primero las experiencias son imposibles de comparar una con otra, y en segundo lugar, me parece que los momentos históricos y las características de que tenían aquellos militares prusianos con respecto a la organización del Ejército Revolucionario del Pueblo eran muy diferentes, ¿verdad? Totalmente. Eduardo, te quería preguntar una cosa con respecto a la novela. Digamos, esta novela trata, como estamos diciendo, sobre un poco esta operación, pero no es lo único que toma. Ahora, antes de ir a los temas, a las subtramas, digamos, de la historia, te quería preguntar el por qué contarlo a través de una novela y no de un libro periodístico
periodístico que vos hacés también, porque también escribís. Sí, bueno. Digo, siempre el tema de la literatura lleva a otros mecanismos, ¿no? Por ahí, Sí, a otras herramientas. Digo, ¿por qué elegiste hacer una novela para hablar de esto? Bueno, tu pregunta es muy interesante, pero es la misma pregunta que me hice más de 15 años atrás, cuando descubrí una historia que estaba muy poco conocida, que había ocurrido en el Brasil, que era Henry Ford, pretendía allí fundar una ciudad, la fundó, y a partir de allí construir una enorme plantación de caucho para abastecer a sus fábricas automotrices. Cuando yo me enteré por esto, también de una manera muy azarosa, se me presentó el dilema que vos planteás, digamos, y a partir de allí empezó mi incursión, digamos, por la literatura. Mira, justo en lugar de resolverlo esto a manera de un ensayo, una investigación. De hecho, un norteamericano hizo hace poco tiempo una investigación de Forlandia y le fue bastante bien en Estados Unidos. Bueno, me incliné por narrarla en clave de ficción, digamos. Parecía que la historia era muy, muy rica. Y en este caso lo mismo, yo, digamos, básicamente en Los cuerpos y las sombras, digamos, esto me di cuenta al final, cuando empecé a narrar, me parecía un desafío, un disparador, te diría que dos centrales, ¿no? Siempre me había parecido interesante la posibilidad de narrar historias que se cruzaran entre sí. En este caso son 3 historias, la de estos 2 guerrilleros con 2 sicarios del narcotráfico y 2 policías de un pueblo. Siempre digamos, parejas, perdido. son como 3 parejas. Exacto. Y en segundo lugar, la verdad, tenía una deuda con mis pagos, porque mis novelas anteriores, Forlandia se sitúa en el Amazonas, Un puñado de gloria en el Perú de la conquista, Ojos negros en el África. Por eso te pusimos el embajador literario. Y entonces tenía muchos deseos de narrar algo que ocurra, si bien no en Rosario, por lo menos en la Pampa Gringa, ahí en Santa Fe, cerca de Rosario, ¿no? Sí, bueno, también se habla de los problemas de droga en Rosario, ¿no? Puntualmente también. Bueno, era inevitable que la novela discurre en el año 2005. La situación con la droga y el narcotráfico no era por entonces tan problemática, lamentablemente, como ahora, pero eran, digamos, una realidad, digamos, una vez que tracé la característica y el perfil de los personajes, te diría, me llevaron de la mano a expresar todos esos temas. Ahora, ya ampliando un poco la temática, más allá de esta operación Gaviota, es muy interesante la historia de esos 2 guerrilleros, de esos 2 compañeros que se vuelvan a encontrar, y uno podría pensar con mucha amistad, con mucho afecto, pero sin embargo es como que hay algo de recelo, algo de sospecha, les cuesta hablar. Es muy interesante esa complejidad de la relación que mostrás, ¿no? No, a mí me parece que, digamos, rápidamente pensé que no era fácil, ni siquiera, si no es fácil a veces para 2 personas que no tienen un pasado muy significativo ni muy relevante en común, encontrarse después tantos años y arrancar una conversación, discutir o contarse las cosas que ocurrieron en toda esa etapa, en todos esos años, ese periodo. Para mí, me parecía que estos 2 personajes, con toda la, si vos querés, los ribetes y la potencialidad que podían tener, tampoco les resultaba fácil encontrarse después tantos años, digamos, y hablar como si hubieran hablado, qué sé yo, la noche anterior, digamos, ¿no? Es decir, yo creo que, bueno, en este caso habían pasado 30 años, cada uno había organizado, había sobrevivido como pudo, y por lo tanto, además había una cuentita pendiente entre los 2, y me parece que, bueno, que no era tan fácil que se abrieran así porque sí, ¿verdad? Bien, y también es interesante las relaciones amorosas que muestra el libro dentro de de los miembros de las guerrillas o de los compañeros, digamos, de lucha. Bueno, todas las cosas que se iban poniendo en juego. Hay una historia de amor que habla un poco de eso, ¿no? Una de las historias de estas parejas cuenta casi como una especie de juicio, por así decirlo, una juntada para tratar de resolver un asunto con una mujer y 2 hombres, digo. Que es muy significativo cómo se daban estas relaciones también, las pautas que había a nivel colectivo, ¿no? Hasta para eso que es tan privado, digo, una historia de amor, algo tan privado que termina reglamentado por la gente. Juan Pablo, y además sorprendente, porque tenemos que pensar de que en aquellos años ya lejanos, en los años 60,
bueno, ocurrieron un montón de fenómenos culturales que sacudieron al mundo, ¿no? Entre ellos la revolución sexual, el uso de la píldora, la liberación femenina, etcétera, etcétera. Y sin embargo, las organizaciones guerrilleras... Eran todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, bueno, todo lo contrario por lo menos en cuanto a cuestiones de la moral y la pareja. El Ejército Revolucionario del Pueblo, por lo que pude investigar también, era mucho más estricto que... Bueno, pero tenía casi tan estricto como Montoneros. Y sí, había un libro de cabecera para los militantes que se llamaba Moral y Proletarización, en la cual todos estos valores, digamos, que cuesta asimilarlo en la realidad, y te diría mucho, seguramente muchos compañeros que participaron en esa experiencia le costó asimilarlo y respetarlo a pie juntillas, digamos, pasaban por eso, ¿no? En el cual lo que era la infidelidad o lo que era tener, digamos, dos parejas al mismo tiempo, tres, etcétera, etcétera, por decir algunos ejemplos menores, bueno, eran muy cuestionados, ¿no? El otro tema que es muy interesante es que hay un argumento, digamos, para rebatir un poco la lucha armada, recién te lo decía fuera de cámara, y seguramente lo habrás escuchado, que es que si vos tratabas de eliminar a un jerarca militar, siempre inexorablemente iba a aparecer otro, con el riesgo que eso implicaba en cuanto a una venganza o una rendición de cuentas. Un poco está manifestada en el libro esa idea, pero te quería preguntar, ya yendo a esta Operación Gaviota, si hubiese tenido éxito esa operación, ¿realmente crees que hubiera cambiado la historia? Y ahí sí entramos en la ucronía, ¿no? En el contrafáctico. Digamos. Bueno, antes, brevemente. Sí. A mí me parece que para analizar estos procesos de lucha armada en nuestro continente, yo creo que es necesario situarlo en la época y en el contexto, ¿no? Es decir, era una época cruzada, influenciada por 4 o 5 elementos que son, digamos, terriblemente diferentes a lo que se puede analizar desde el hoy. La Revolución Cubana, la gesta del Che, el movimiento contestatario mundial, especialmente encabezado por la juventud, la resistencia vietnamita en aquel entonces al imperialismo norteamericano, los debates previos en la década del 60 en la izquierda argentina, en el peronismo, la proscripción de los partidos políticos, la proscripción del peronismo. Es decir, si uno no conjuga todos esos elementos, es imposible analizar lo que uno puede llamar el aire de época, digamos, si no, digamos, en el cual estas organizaciones que hicieron uso de la violencia se puede analizar correctamente, ¿verdad? Dicho esto, yo creo que esta pregunta, el que hubiera pasado, yo lo único que te puedo decir es que dentro de la investigación que realicé, sé muchos compañeros que estaban presos, presos políticos. Fue el 18 de febrero del 77. Y ya había presos. Presos políticos que habían sido detenidos antes del golpe. Porque después hubo toda la política sistemática de desaparición de personas, ¿verdad? Por supuesto, sí. Bueno, cuando ellos se enteraron de que se estaba tramando algo grande, temieron por su vida. Pensemos que ya había represalias, es decir, había presos políticos que se sacaban de las cárceles y se mataban o se fusilaban o se hacían desaparecer. Y la idea era de que si se hacía una operación de esta envergadura, si llegaba a tener éxito, en el sentido temían por su vida porque pensaban de que las represalias hacia ellos... podía ser tremenda. Tremenda, hacia ellos y hacia la población. Entonces yo creo que es muy difícil analizar eso, pero yo me arriesgo a decir de que más, digamos, obviamente que, digamos, un golpe de esta naturaleza al régimen, a Videla, a Martínez de Oz, a todos estos personajes, a los genocidas, digamos, yo creo que hubiera despertado seguramente la simpatía y la alegría de un sector de la población, especialmente aquellos que más lo estaban padeciendo. Pero me parece que me arriesgo a decirte, pensándolo desde hoy, que no hubiera cambiado sustancialmente ni el carácter de la dictadura, ni la característica de todo ese proceso. Sí, también se hubiera ganado el odio de otra parte, ¿no? Seguramente. Bueno, es notable la historia. Yo realmente había escuchado pocas referencias a esta operación. Te quería preguntar, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste mencionar algo de esto? Y bueno, y si hubo estudios posteriores más allá de tu libro, si hay otros estudios, no sé, periodísticos que hablen de este tema. No, hay... Yo la primera vez que escuché esto, como te dije, estaba en México, exiliado, recién había llegado a México, y allí fue, bueno, una conmoción en la colonia de los exiliados, bueno, todo el mundo
A nivel internacional, ¿no? Y a nivel internacional también. Sí. Ahora, después no, prácticamente no, por lo menos yo no conozco grandes investigaciones o grandes relatos al respecto. Seguramente aquellos que se encargan de recopilar la historia de las organizaciones guerrilleras o lo que fue el movimiento insurgente de aquellos años, alguna base o en alguna bibliografía está señalado, Sí, o identificado, ¿verdad? Eduardo, recién decíamos en la introducción que tu novela, ahí la estamos viendo, Forlandia, fue finalista de un premio muy prestigioso que es el Premio de Dublín, donde competiste con escritores como Michel Houellebecq, nada menos, Antonio Tabucchi, y ganó, claro, bueno, ganó con las partículas elementales, digo. Así da gusto perder, uno podría decir, ¿no? Bueno, para mí fue una gran sorpresa. Yo te decía, esto ocurrió, la novela Forlandia apareció en inglés en el año, de hace 10 años, 2002 más o menos. Y esto fue, si no me recuerdo, al año y medio posterior. Ese premio es propuesto por las bibliotecas nacionales y yo la verdad que me sentí muy reconfortado y muy agradecido a dos bibliotecas nacionales, la de Canadá y la de Colombia, nada más ni nada menos, que propusieron a Forlandia al jurado, digamos. Después tuvo una serie de pasos y llegó a la final, ¿no? Pero, bueno, para mí también fue una gran sorpresa. Yo creo que, bueno, inesperada, me puso muy contento y muy agradecido, ¿verdad? Bibliotecas nacionales, y hay que decir que en el caso de Canadá también una de las máximas escritores, digo, está Alice Munro, que ganó el Premio Nobel de Literatura, y la otra es Margaret Atwood. Gran escritora, grandísima. Contá cómo fue. No, bueno, yo tan sorprendido como estaba, después, la verdad que empecé a investigar a ver cómo había sido que llegó la novela a esa instancia, ¿verdad? Entonces, al tiempo pude conseguir la dirección electrónica, los correos del colombiano y del canadiense, del director, y le dije muchas gracias. Es decir, imagínate yo, un escritor argentino del Tesur tan lejano, sí, etcétera, etcétera, y bueno, en fin, y con mi primera novela. Entonces me dijo que bueno, que él estaba de acuerdo, bla, 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 y que una de las promotoras había sido Margaret Atwood. Obviamente le pedí el correo, le mandé un correo y esta persona, que además de ser una extraordinaria escritora, me demostró una grandísima calidez, pues me mandó una postal en el cual, bueno, me decía cosas muy generosas, digamos, ¿no? Algunos dicen que se puso celosa con Alice Munro, ¿no? Cuando ganó. Bueno, que son dos grandes expresiones de la literatura, sí, canadiense, que sí, además se conoce en buena parte a raíz del trabajo entre otros de ellas, ¿no? Sí, por lo menos la parte inglesa, porque después viene la parte francófona. Francesa, así es. Sí, que es muy, muy distinta. Eduardo, ¿tenés la impresión, y de acuerdo a este último tema, que por ahí tu literatura, por así decirlo, es más conocida afuera que acá, en tu propio país? ¿Hay algo de eso? No, yo he tenido mucha suerte por las traducciones, he tenido mucha suerte porque he sido distinguido en algunos premios. Pero a mí yo estoy satisfecho, es decir, yo sé que no participo de lo que sería el campo, sí, digamos, para tomar, el canon de acá. Claro, para tomar algunas definiciones de un sociólogo muy conocido, Bourdieu, cada digamos, cada sector, cada expresión, cada oficio, cada profesión tiene su campo. Yo usualmente no frecuento el campo literario local y yo sé que eso, para otros colegas, Argentina tiene extraordinarios escritores, es un mérito adicional, digamos. En el caso particular mío, yo la verdad que me siento muy agradecido por publicar, por los comentarios que me hacen llegar algunos que otros lectores, y la verdad que estoy contento y agradecido, no te podría decir otra cosa, digamos. Bueno, y sí podríamos decir, queda algo por decir, que es una trilogía, digamos, que se completaría ahora con un próximo libro, ¿esto es así? Sí, bueno, Ojos Negros, que es el anterior a Los Cuerpos y las Sombras, discurre en el África, sí, y está protagonizada por el mismo personaje de Los Cuerpos y las Sombras, Miguel, por el mismo personaje central. Sí. Y tengo la idea, tengo una historia que está todavía cobrando forma,
de completar una trilogía con otra novela, que es muy probable que ya tengo algunas cosas muy modestas empezadas, que digamos, tome ritmo e impulso en unos meses más, ¿no? Me quedo con África porque te quiero preguntar a Dale. propósito de la introducción. Sos el primer embajador en Angola. Bueno, Fui. fuiste. Está bien, no, sos el primer embajador. Bueno, sí. Fuiste embajador en Tenés Angola. razón. ¿Cómo fue esa experiencia? Contanos un poco. Esto fue una decisión de Néstor Kirchner en el 2005. Sí, ¿no? una decisión muy acertada, porque Argentina tradicionalmente tiene todavía, pero tenía aún más, muy poca relación con la llamada África subsahariana. Para hacer una comparación rápida, pensemos que Brasil, más allá de las raíces históricas y culturales que lo unen como Sí, país con nada que ver África, con la nuestra. claro, tiene embajada en todos los países africanos, con la idea de que es un mercado, también tiene una idea económica, en el cual las empresas brasileñas pueden ser tan competitivas, pueden tener tantas oportunidades como otras empresas de otros países del mundo, habida cuenta de que digamos, las otras empresas están muy fuertes en otros mercados, es decir, como que dejan oportunidades y posibilidades de competir. Cabos sueltos, claro. Exactamente. Bueno, esto lo hacía en comparación. Argentina, por el contrario, siempre le dio mucha más bolilla, producto de una mirada elitista de las relaciones internacionales, y te diría más, yo creo, casi tradicional, desde que empezó a moverse en el mundo allá por finales del siglo XIX, digamos, mucha más bolilla a lo que es Europa, Estados Unidos, Sí. etcétera, etcétera. En ese sentido, me parece que la decisión que tomó en su momento el presidente Kirchner fue muy acertada, porque era un paso, no en todos los pasos hay que dar, pero un paso. Creo que la visita de la presidenta también fue muy positiva. Creo que estos son gestos simbólicos que los países saben mirar en las relaciones bilaterales, y creo que, digamos, más allá de estas todas decisiones positivas, en lo personal, para mí fue una experiencia extraordinaria. ¿Por qué? ¿Puedes Bueno, contarnos algo? Yo quiero decir algo. Yo siempre habría estado muy curioso por África. De hecho, los pocos autores que han escrito sobre África, en el campo de la literatura, Hemingway, Conrad, ¿no? Bueno, salvo los sudafricanos, yo te diría, son contados con los dedos de una mano. Está el francés el que ganó el Nobel también, Gustave Leclésio. Leclésio escribió una novela fantástica que habla sobre su padre, que se llama El Africano. Ya con esa novela se lo hubiera merecido, digamos. Pareció una cosa maravillosa. Lo conocimos en México, él vivía en México, ¿verdad? Bueno, esto siempre me cautivó. Y, digamos, conocer ese continente que está tan lejano en lo cultural, en lo político, en lo institucional, con respecto a lo que nosotros usualmente descodificamos o conocemos, me pareció una experiencia realmente muy, muy positiva, y espero que haya hecho las cosas bien para que, digamos, para abrir un camino que espero que se siga empujando en esa dirección por parte de nuestras relaciones exteriores y la Cancillería, ¿verdad? Eduardo, muchas gracias por haber estado en Hipertexto 23. No, Muy muchas amable. gracias a vos. Gracias también a ustedes, nos reencontramos la semana que viene.